Momento de recordarte las ventajas que tenés con las tarjetas de crédito del Banco Atlas. Esta que te voy a dar es una de las muchas modalidades que tenés para realmente sacar provecho de las tarjetas de crédito del Banco Atlas. 25% de descuento, más 6 cuotas sin intereses cuando vos te vas a hacer compra en los locales de Indian Emporium. Así que aprovechalo. Tenés también la cuestión de los puntos, tenés las 12 cuotas en mueblerías y casas electrodomésticos, EREA. No sé cómo te explico. Así que saca tu tarjeta del Banco Atlas y simplemente empezar a disfrutar. De eso se trata la vida. Bueno, Maripili. Sí. ¿Vos sabés para qué yo uso mis puntos? ¿Para qué? Para el cine. ¿En serio me decís? Sí. Y yo estoy acumulando para comprar un pasaje. Ah, ¿Puedo? ¿Se Sí, puede podés. comprar pasajes? Ah. Yo tengo millones de puntos. No sé qué estás esperando. Nunca, me voy a Buenos Aires. yo uso para ¿Te el querés ir a cine. Buenos Aires el domingo? ¿No? Sí, me quiero ir a Buenos Aires. Domingo. Vamos a las elecciones, Enrique. Habla con Natalia. No tengo problema. Pero vamos a ir a hacer un enlace desde Canal 13. Así que me acompañen. ya, No, vos claro. te querías hablar con el Diego Leuco. Déjate de bromar. No, yo creí que era una cosa seria lo tuyo. Bueno, Maripili, en términos económicos, ¿se puede definir este enfrentamiento entre los directores del cine tradicional y Marvel o no hay números? No hay números, ¿verdad? O sea, pero obviamente, por ejemplo, si vos ves la taquilla hoy, ¿verdad? De este año, entre Avengers Endgame y Joker, que está vinculado al mundo del superhéroes, pero no es una película de superhéroes. O sea, son como las dos grandes películas taquilleras de este año. Pero, digamos, yo creo que hay que hacer como una especie de cuadro relativo, ¿verdad? Sí. Con relación a la cantidad de población que creció durante los últimos 20 años, tenemos más o menos taquillas. En términos absolutos hay más taquillas, ¿verdad? Pero yo quiero saber si... Vos sabés que varía mucho, o sea, varía de acuerdo al país, por ejemplo. En Argentina justamente estaba viendo algunos periodistas, estaban preocupados porque estaba bajando el número de taquilla, digamos, la cantidad de personas gente que concurren al cine. anualmente asiste al cine. Paraguay anualmente se está teniendo récord de la cantidad de gente y pensar que hay muchas ciudades importantes en nuestro país que todavía no tienen una sala de cine. Eso, bueno, una vergüenza. O sea, una ciudad como Concepción, una ciudad como Villarrica, no tiene sala de cine. Y entonces, o sea, todavía tenemos un potencial bastante importante en cuanto a crecimiento. a público, digamos, y a crecimiento. Pero Claro, te digo porque nomás. pero lo que pasa es que la gente busca un lugar de esparcimiento, ¿verdad? Para ir a compartir, claro. a estar por Sí, ahí. a mí una de las cosas que siempre me sorprendió, sinceramente te digo que, por ejemplo, es más, yo creo que el cine en Ciudad del Este o el cine de Encarnación es nuevo. Sí. Sí. Se va a hacer un complejo grande ahora en Encarnación Sí. también de cine. Pero lo que te digo nomás es, a mí me sorprende mucho que, entre paréntesis, esto es un paréntesis sobre el tema, ¿dónde te vas a adquirir cultura, por ejemplo, en Villarrica? No tenés teatro, no tenés cine. O sea, los elementos que vos decís, bueno, Sí. eso no hay. Y Villarrica, Concepción, Vos sabés que Concepción tiene hay. un teatro municipal hermoso. pero no usan. No, están haciendo varias actividades ahora, pero claro, de a poquito, un teatro que se refaccionó y te digo, hermosa la sala. Porque lo que hay que explicarle a la gente que nos está escuchando y que es la generación nueva, que Concepción, estimados amigos, era la ciudad más rica del Paraguay a principios del siglo XX, porque era el centro de producción y exportación de nuestros principales productos. Y entonces todas las grandes familias propietarias de esa producción tenían residencia también en Concepción. Entonces ahí tenían, por eso es que vos te vas a Concepción y te quedas un poquito así, ¿verdad? Pero eso se fue al mazo. Eso nunca más pasó. Después del 47 terminó para siempre. Y como decís que ahora se está refaccionando. No, ahí está ya la sala, incluso hay una orquesta que la vez pasada, por ejemplo, se hizo un concierto, o sea, suelen haber actividades ahí en el Teatro Municipal de Concepción. Pero
sala de cine propiamente así comercial, no hay. Enrique, pero muere, entre comillas, esa zona del país después del 47 porque llega la dictadura y esa zona del país era una de las más No, las era, opositoras claro, lo que pasa es que Concepción se alineó, digamos, con el bando Claro. liberal. Sí, por eso. Y no es por la dictadura, es por la guerra civil. O sea, la dictadura, la viene dictadura que es después. consecuencia de la guerra civil, todavía no existía cuando Concepción fue derrotada. Claro, pero vos sabés cómo se manejan muchas cuestiones acá también, ¿verdad? Que aquel gobierno que está, aquel partido que está en el poder, a la oposición, poco o nada, ¿verdad? Y mayoritariamente estuvo el Partido Colorado, Sí, entonces... sí, es verdad. Ahora, yo nomás, volviendo un poquito al tema, digo, nosotros tenemos ahora una eclosión de nuevas plataformas, que es un nuevo paradigma del espectáculo, como estaba diciendo Vivi, ¿verdad? Que tenés Netflix, tenés Amazon Go, Sí, Prime. Amazon Prime y HBO, Y HBO Go. Que son nuevas plataformas que Sí. están en la producción. Yo creo que Netflix le dio un estate quieto a todos, porque HBO, por ejemplo, no estaba en eso. Claro. Amazon... Justamente hoy estaba en una charla, pues vino una programadora de Estados Unidos y está haciendo un taller que se llama El cine como arte y como negocio. Y ella estaba hablando de por qué Netflix decide dar un paso más, digamos, en producir contenido propio. Netflix se dedicaba a comprar la película ya después de que esta haya recorrido los festivales, ya haya ganado premios. Entonces, claro, el costo de los derechos de la película crecía. Entonces, ¿qué dicen? Vamos nosotros ya a producir, ponemos ya la plata desde el vamos, Y es nuestro. y entonces también vas recibiendo, digamos, parte de esas ganancias y ya tenés los derechos de la película. Pero, y a donde yo quiero llegar, totalmente de tu descripción, a donde yo quiero llegar es que el paradigma de Netflix tuvo tanto éxito que después se suma Claro. Amazon Prime y HBO Go, que estaban Sí. en una cosa un poquito parecida, ¿verdad? Amazon lo que es directamente una réplica. HBO como que hace una adaptación. Pero ¿qué pasa? Estas tres grandes plataformas y eventualmente otras que se vayan sumando, modifican, y ahí voy lo que vos decías, Evi, modifican el hábito. Por eso yo te Claro. preguntaba si podemos hablar de números, ¿verdad? Yo te voy a poner un ejemplo personal. Yo no sé si, ¿cómo te voy a decir? No sé si soy ejemplo Sí. genérico, pero creo que mucha gente hace lo que... Yo realmente no me quiero más ir al cine, porque ¿para qué me voy a ir al cine si en mi casa tengo mi sofá, puedo estar tomando vino, viendo la película en una pantalla grande, con comodidad, y eventualmente con la gente que quiero? Y perdón, voy a ser un poco grosero, porque quiero decir, hablar un poco como en la cancha, ¿verdad? Y no hay ningún boludo ni ninguna cretina que me esté hablando acá al costado mientras yo estoy viendo la película. O que se le iba a apagar su celular. Por ejemplo, ¿entendés? Entonces, yo cambié mi hábito. ¿Entendés? Yo realmente ahora muy raramente me voy a ir al cine. Y creo que hay muchísima gente que hizo lo propio, ¿verdad? Sí. Por eso yo te hablaba, Claro. pues, si podemos hablar de números. Por eso, Pero, claro, pasa también que directores, como el caso, por ejemplo, de Scorsese, siguen concibiendo, digamos, su película como para la gran pantalla. O sea, la forma de consumir cine varió, ¿verdad? Y no es lo mismo, por más que vos tengas una tele grande, o hay gente que usa proyectores en su casa, no es lo mismo que el sonido y que todos esos condimentos, digamos, y todo ese equipamiento que tiene una sala de cine, ¿verdad? El condimento social también está ahí, porque bueno, hay gente que se va Claro. al cine para, qué sé yo, encontrarse Para con sus agarrarse la mano. amigos. para No, agarrarse la mano. No, hay gente, Eso es lo que vos querés hacer. Hay gente que se va. Podés agarrarte la mano hay gente también que en se tu va de casa. levante también al cine. Y es lo que te Sí, digo, ¿verdad? puedes hacer también en tu esa casa. actividad comunitaria, Sí, digamos, sí, que es verdad. implicaba el cine, ¿verdad? Es Y verdad. hoy se está consumiendo de una manera mucho más solitaria. De hecho, yo acá en mi celular tengo Netflix Y yo también, puedo o sea, sentarme a ver. ¿Me permitís? Bien. No, porque íbamos a entrar en... ya me van a avisar si ya iba a estar Ricardo Arriola en línea y Claro. queríamos justamente para conversar con él. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola Enrique, hola Maripili, hola a toda la teleaudiencia de ABC TV, un placer estar con ustedes.
Acá, mira, estamos embarcados en una discusión sobre los paradigmas del espectáculo, ¿verdad? Y queríamos un poco conversar contigo sobre la cuestión y ver un poco la cuestión de contenido, Maripili. Claro, y sobre todo también, Enrique, hay que decir que esta semana se tuvo, digamos, un hecho bastante importante porque ya salió la reglamentación de la ley de cine. O sea, ya se está, digamos, poniendo en marcha el tema de crear el Instituto de Cine y vamos probablemente a tener que pagar también un tributo por justamente esas plataformas digitales. A ver, ¿cómo va eso, Ricardo? ¿Cuál es tu valoración sobre el tema? Bueno, en primer lugar, es un momento histórico por el hecho de que esta ley surgió a partir del impulso del sector de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, el sector interesado fue quien impulsó la ley y el que hizo el lobby, el que, digamos, la verdad que el trabajo fue enorme. Y para hacer nomás como una precisión, en realidad esta ley no es que crea un impuesto nuevo, sino que lo que determina esta ley es que redirecciona una recaudación del Estado para un fondo específico de fomento de toda la industria. Este impuesto realmente es el impuesto que ahora se creó con la ley de reforma tributaria, que es la ley de reforma tributaria que crea el impuesto a la renta a los no residentes. El impuesto a la renta a los no residentes se le va a empezar a cobrar a partir de la implementación de la ley de reforma tributaria a todas las empresas y todos los que generen una renta en el país y que no residan acá. En realidad, esa es la lógica de ese impuesto nuevo que se está creando. Entonces, la ley de fomento al audiovisual no es que creó el impuesto, sino que lo que dice es el 50% de todo lo que se recaude en impuestos que paguen las plataformas digitales de exhibición audiovisual van a ir al Fondo Nacional del Audiovisual. Entonces, no es que la ley crea el impuesto, sino que la ley lo que hace es redireccionar una recaudación impositiva. Claro, ahí Ricardo, yo quiero plantearte, bueno, quiero recordar a Maripili, yo todavía no estaba en ABC cuando pasó lo que te iba a contar ahora, Ricardo. Yo me opuse a muerte a esta disposición de la ley de cine, que era el tema de la tasación de las plataformas. Pero ya está, perdimos. Ustedes ganaron y nosotros perdimos. Pero no, lo que pasa es que... el miedo que tengo nomás, Ricardo, y esta es la parte que quiero preguntarte a resulta de esta pequeña introducción, es que de repente la plata se destine a producciones que realmente no son competitivas y que esto termine siendo un gran festival de favores políticos para, digamos, proyectos que realmente no merecen ningún soporte. Ese es mi temor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y de hecho esa misma visión que tenés vos es la misma que tuvo todo el equipo que impulsó esta ley, Enrique. Te digo porque justamente nosotros planteamos esta ley y el Fondo Nacional del Audiovisual de una forma diferente en comparación a la legislación de los países vecinos. Es decir, esta ley no es una ley para hacer películas. Esta ley no es una ley solamente para que hayan fondos destinados a financiar películas nada más. Esta ley es una ley de fomento a toda una industria, es decir, en las funciones que se le creó a este instituto y está puesto por ley es fomentar toda la cadena de valor de la industria audiovisual, empezando desde la formación. Es decir, este instituto tiene que encargarse de que haya formación profesional en carreras en universidades públicas, por ejemplo, en cursos de posgrado, en cursos técnicos de salida laboral rápida, para camarógrafos, para maquilladores, para iluminadores, para gente que tiene que tener una salida laboral rápida, es decir, en la formación y también en el desarrollo de proyectos. Y esto es muy importante para lo que vos decís, Enrique, porque ¿cuál es el problema de las, no sé, llamarle malas películas, si queremos hacer un discurso rápido? Es porque lo que pasa generalmente es que en la vorágine o en la intención o en las ganas enormes que por ahí mucha gente tiene de contar o de hacer su película, no dedica el tiempo suficiente al desarrollo de la misma. Es decir,
si tenés una idea, tenés que desarrollar tu idea por mucho tiempo, tenés que irte a clínicas de guión, tenés que irte a laboratorios de proyectos, y esa parte de desarrollo de proyectos en otros países está muy desarrollado. Es decir, no es que vos agarras y tuviste una idea y una inspiración un día y al día siguiente ya agarras tu cámara y ya grabaste la película. Ricardo, y hay gente que hace ese tipo de cine también, pero acá lo que se va a comentar es que haya esa... Claro, no, te cuento nomás, Ricardo, y le paso a Maripili porque nos queda muy poco tiempo, que estuvimos discutiendo con ella acá hace 3, 4 programas, justamente, que el problema de calidad de los guiones, por ejemplo, Sí. de las producciones nacionales, ¿verdad? Y es lo que estás diciendo, y ojalá que sea como vos estás diciendo, ¿verdad? Yo nomás sospecho, mi querido Ricardo, que vamos a terminar en una especie de Yacyretá y Taipú conjunto, y los amigos van a llevar la mayor parte de la guita, discúlpame, pero es así. Claro, sí, es el miedo que compartimos todos, por eso nosotros lo que hicimos en esta ley desde el sector de las organizaciones es que el Consejo Nacional del Audiovisual sea el que tome las decisiones de qué se va a hacer con el fondo público y que en ese consejo estén presentes el sector privado. Que el sector privado esté presente en el espacio donde se toman las decisiones. Esa fue la decisión que tomamos y eso fue lo que se aprobó. Maripili. Lo que justamente la vez pasada también se estaba diciendo y que creo que Ricardo va a poder, es que hoy los fondos están como muy... Dispersos. Muy dispersos. Entonces, de repente hay gente que consigue fondos a través del Cabildo, del Congreso, porque tiene contactos y qué sé yo. Otros consiguen del Fondec. Y lo que va a hacer este fondo es centralizar de alguna manera toda esa... Dispersión. Claro, esa dispersión. Ahora, nomás, Ricardo, vos sabés que yo soy amigo de alguna gente que trabaja en el gremio de ustedes y compañía, y yo no les quiero molestar a nadie cuando hago el comentario, pero como se va a tratar de plata pública, sí tengo que decir, y hoy por hoy voy a perdonar los nombres, y no voy a decir los nombres, pero después ya vamos a decir nombres, aunque yo ya los dije, pues no quiero ahora entrar en una situación desagradable con nadie. Acá hay películas que recibieron fondos públicos y realmente muchos fondos públicos y son muy malas, Ricardo. Y yo creo que es una injusticia que se cobre impuesto a la ciudadanía para financiar ese tipo de proyectos. Perdón, pero para mí está por ahí la cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo y no es solamente que hubo películas malas realizadas con fondos públicos, sino que también hubo malas formas de conseguir fondos públicos. Y eso lo sabemos mucho, pero como vos decís, tipo, no es momento ni dar nombres tampoco vale la pena porque estamos en un momento así en el que tenemos que fomentar el desarrollo de esta industria, en el que tenemos que hablar en positivo y conseguir mayores logros, la verdad. Ricardo, vos hablabas la vez pasada también de 90 días que tienen ahora para poder ya poner en marcha este instituto, ¿verdad? Así mismo es, porque el reglamento que salió ahora del decreto que firmó el presidente dice que a partir de la firma de este decreto hay 60 días para que se conforme la Junta que va a definir una terna para proponer quién va a ser el director o la directora ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. O sea, 60 días como máximo pone de plazo y esto ya está corriendo desde el 2 de octubre. Entonces, ¿y quiénes proponen la terna? El sector privado. Solamente las organizaciones del sector pueden proponer a 3 candidatos para que se designe entre esas 3 personas quién va a ser el director y también ahí se va a definir quiénes van a conformar el instituto. O sea, el consejo. 4 representantes del sector público, 4 representantes del sector privado y una persona que va a desempatar, digamos, que va a ser este director, que está designado por el sector privado. Entonces, esto tiene 60 días para conformarse y designar, y a partir de esa terna, el ministro de Cultura tiene 30 días para definir en esa terna quién quedará como director. Entonces, estamos hablando de 90 días en total que ya empezaron a correr desde el 2 de octubre. Ricardo, te tengo que dejar porque se nos fue todo el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito en esta tarea. Vamos a estar fiscalizando, eso sí te garantizo. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos acá en el CREA más PI, que es el Mercado de Industrias Creativas del Paraguay, que realmente estamos pasando súper bien con un encuentro con más de 40 invitados internacionales y bueno, invitamos a quienes puedan venir mañana, el último día que cierran el Centro Convencional Mariscal. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, sigamos creando más en nuestro país. Ojalá. Un abrazo. Ricardo Arriola, de nuestra industria del espectáculo también.
Bueno, ¿qué tenemos ahora, Pedro? Pausa, ¿verdad? Pausa.